Libro de los Hechos, capítulo 6, del 1 al 7. Yo leo el primero y usted lee el segundo. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículo del 1 al 7. As the book of Acts, chapter 6, 1 through 7. I read the first one and you read the second one. Hermano, damos gracias a Dios porque Dios es muy grande. Y por eso, hermano, yo quiero que usted en este día tenga ese tiempo de escuchar y mirar lo que la palabra de Dios dice. Aquí ya no le habla al mundo, aquí le habla al pueblo directamente. Amén. Para que usted tenga y abra ese entendimiento y podamos glorificar al que vive y el que reina para siempre. Hermanos, ¿están listos? Amén. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios. Yo leo el primero y usted lee el segundo. This is Book of Acts, chapter 6, 1 through 7. I read the first one and you guys will read the second one. Leo el capítulo 6 del libro de Hechos. Yo leo el primero y usted lee el segundo hasta el 7. Dice así: en aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración de griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en distribución o distribución diaria. Amén. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amén. Dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros y 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro y a Nicanor y a Timón de Parmanas y Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano, y vamos a darle gracias a Dios. Padre eterno, Padre glorioso, Cristo Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Ahora te pedimos que nos des libertad para glorificar tu nombre, exaltar tus grandezas. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Que tu mano divina sea quien bendice, Señor, tu pueblo, y aquel que escucha tu palabra sea quien lo sana de toda necesidad. Padre, tú eres el proveedor del bien en toda tu creación. Nosotros somos creación tuya, Padre. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestros pecados. Pero ahora reconcílianos, Padre. Siendo tú el Dios de amor y de paz, ayúdanos a vencer sobre cada debilidad en nuestra vida. Así te pido todo, bajo tu glorioso nombre, Cristo Jesús. Se ha hecho. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso, hermano, a la gloria de Dios, y tome su asiento. Mantenga su Biblia y usted, hermano, sea partícipe de toda esta grande bendición en esta tarde. Hermano, primeramente, sea cada uno de ustedes bienvenido. Pero hoy le quiero decir a usted algo muy importante. Esta palabra ahorita no es para el mundo. Paz de Cristo. Esta palabra ahorita es solo para el creyente. Paz de Cristo. Es para el pueblo. Para aquel que ya conoce, para aquel que ya sabe, para aquel que ya entiende, para aquel que ya tiene conocimiento de la palabra. Y el llamado es ahora del nivel de conocimiento al nivel de obediencia. Paz de Cristo. Y por esa razón, cuando aquí el Señor dice claramente que no era justo que los 12 discípulos estuvieran involucrados a servir mesas, a seguir sirviendo mesas cuando estaban abandonando la palabra. Paz de Cristo. Y esto es un mandamiento muy fuerte de entender aquellos que tenemos el conocimiento que es necesario delegar. Paz de Cristo. Necesario entregar, necesario poner y necesario entender que cada uno de estos tiempos son los tiempos del llamado de Dios para aquellos que van
quiere servirle a Dios, paz de Cristo. Y por esa razón yo quiero que usted entienda que ahorita aquí solamente, hermanos, mire el dilema de la necesidad. Aquí solamente el Señor nos da un ejemplo, nos da un entendimiento para entender, para aquel que predica, usted que predica, usted que enseña, usted que habla, lo voy a mirar al ojo a hoy, paz de Cristo. Le dije que lo voy a mirar al ojo. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra, hermano, que hoy en día se ha puesto, ha sido palabra divulgada en el pensamiento oscuro del hombre. Y se lo voy a explicar de qué manera. Entonces dice claramente la palabra de Dios y dice así: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Aquí el enfoque principal, el servir, hermano, aún es una orden de Dios. Nada más unos cuantos escuché que dijeron amén. Eso quiere decir que muchos de ustedes no les gusta servir. Paz de Cristo. Escuchen cuidadosamente la palabra servir. La palabra servir no es ser criados. Dije la palabra servir, no ser criados. La palabra servir no es un derivado de la palabra criada o criado. No. La palabra servir es una acción voluntaria, consagrada a quien tú quieres servirle, así como Él sirvió al mundo y al pueblo, tanto que le sirvió que dio su vida por aquellos pecadores, que tú solamente lo que el Señor te está pidiendo es la obediencia para poder entender, hermano, y entrar al plan de salvación. Paz de Cristo. Ahorita te quiero decir claramente que cuando los discípulos convocan que tienen que seleccionar gente para poder servir solamente, la clasificación para servir es que, hermano, mira lo que pasaba con el discipulado. Mira lo que el discipulado tenía. Y brevemente puedes mirar lo que el discipulado tenía. En ese momento, cuando se atrevió a hablar de esta manera, y tú mismo puedes mirar, querido hermano, te puedes ir al libro de Lucas, capítulo 10, rapiditamente, versículo 19 y 20 en adelante. Mira lo que dice. Dice: he aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de aquellos de los espíritus que se sujetan, fíjese bien, sino regocijados de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Paz de Cristo. Mire lo que acontece del poder que el Señor está hablando aquí, que estos hombres que tenían la oportunidad de servir estaban nada más agarrando, hermano, la autoridad, sino la potestad de un Dios de poder que les daba el poder, hermano, de poder predominar, dominar, controlar y tener absoluto control sobre las enfermedades, sobre todo toda potestad maligna, y sobre todo, hermano, un Dios de misericordia que hacía vencer sobre aquellas controversiales ideas humanas y ponía un Dios de autoridad para vencer sobre todo obstáculo, y ese nombre solamente es Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso a su gloria. Dale un fuerte aplauso. Por eso, para llegar en la vida tenía que ponerse un hombre con dedicación completa, llena del Espíritu Santo, porque para poder mirar la visión espiritual tenía que tener el llamamiento del Espíritu Santo para poder vencer. De otra manera, hermano, es como la vida que a veces hemos pasado en el pasado, que caemos y allí nos quedamos y después ya no vamos a la iglesia. Paz de Cristo. No es así. La palabra de Dios no corresponde de esa manera. La palabra de Dios corresponde que aquello que el Señor lo tocó,
el Señor lo ha cambiado. Aquel que el Señor hizo victoria en su corazón tiene victoria constante, no derrota, no caída, sino al contrario. La prueba y la lucha puedes mirar como que cae, pero Dios te sigue levantando. La palabra de Dios dice que 6 veces cae el justo, pero 7 el Señor lo levanta. Eso quiere decir que no deja su pueblo abajo, sino al contrario, siempre lo tiene de pie, siempre lo tiene enfrente para confrontar las acechanzas del enemigo. Y ese nombre es Cristo Jesús. Dale ese fuerte aplauso, querido hermano. El dilema que ha pasado hoy en día, querido hermano, ha sido porque nosotros los líderes hemos pecado contra Dios. Pecado no quiere decir adulterio, fornicación, paz de Cristo, no. Le voy a decir que hemos pecado. Se peca cuando uno pone un hijo que Dios no llama, cuando uno pone un yerno que Dios no ama, que no lo llama. Uno lo pone nomás por familia, paz de Cristo. Amén. Cuando uno pone su hermano, su papá, pero no tiene el llamado de Dios, nomás tiene el llamado del hombre. Eso es lo que ese ministerio no progresa. Paz de Cristo. Amén. Y eso es donde hemos pecado. Porque qué padre no quisiera que sus hijos sirvieran igual que él. Qué padre no quisiera que sus hijas cantaran y alabaran paz de Cristo. Amén. Qué padre no quisiera que su yerno estuviera aquí sirviendo y gloria. Pero eso no quiere decir que es el llamado. Paz de Cristo. Amén. Porque para llamar tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Y tienes que estar comprobado por el Espíritu Santo que ese es tu llamado. ¿Cómo podemos decir amén? Amén. Ese ha sido nuestro error. Y allí es donde hemos pecado. Nosotros queremos traer la conciencia del mundo. Usted sabe, como países, diríamos, latinoamericanos, si el papá es policía, todos los hijos y la familia es policía. Paz de Cristo. ¿A poco no, hermanos? Si el tío es comandante, todos los demás son jefes. Amén, ¿sí o no? Amén. Y eso es lo que queremos usar en la parte espiritual. Ahí es donde hemos pecado. Por eso la iglesia se ha debilitado. Por eso la iglesia ha tenido debilidad. Porque estamos, hermano, aquí con gente que no ha sido escogida ni llamada por Dios, sino ha sido llamada y escogido por hombre. Y no lo que el hombre, hermano, siempre. El hombre solamente siembra corrupción. Pero el que siembra el Espíritu, del Espíritu ciega vida eterna. Y ese solamente lo da el Cristo Jesús que yo te hablo en esta tarde, en esta noche. Ese nombre es glorioso y ese es el único que da testimonio del mismo. Amén. Y esto ha sido el error nuestro en nuestras vidas. Cuando usted está sentado allí, piense lo que ha hecho. Mire lo que pasa. Ahora lo voy a bajar al lado de ustedes. Ya les dije nuestro pecado. Ahora, ¿qué tal si les digo su pecado también? Paz de Cristo. A veces nosotros como padres forzamos a los hijos a que tengan que hacer algo por la iglesia cuando el hijo ni lo desea. Paz de Cristo. Amén. Paz de Cristo. Amén. Y allí pecamos. Porque dice la palabra de Dios: instruye el niño en su carrera o en su camino, y cuando sea grande o viejo no se apartará de él. Y a veces nosotros queremos tener, ¿sabe por qué? Porque vuelvo a regresar. ¿Qué padre no le gustaría que su hijo, su hija estuviera bien jugosa, bien fuerte en el... ¿Qué padre, qué familia no le gustaría paz de Cristo? Amén, amén. Pero hermano, por eso dijo el Señor: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque el Señor, aquel que ama, es aquel escoge, aquel selecciona. Y esto es lo que hicieron estos hombres. Nos mostraron que para poder servir a Dios tienes que estar lleno del Espíritu Santo para poder vencer contra las acechanzas del enemigo. Paz de Cristo. Amén. Porque
porque de otra manera el enemigo va a venir y va a tumbar tu ministerio, ya sea la alabanza, ya sea el canto, ya sea la prédica, ya sea lo que el Señor te tenga registrado. Si no pones la integridad de lealtad a servirle a Dios con corazón lleno y con ojos solamente para saciar su presencia, tú y yo vamos a fallar y tú y yo podemos pecar. Pero cuando tú abres el corazón para servirle a Dios de poder, yo te quiero decir, no hay nada que te pueda detener, porque el Señor fue claramente: yo ya vencí el mundo, y así como yo lo vencí, vosotros lo venceréis. Porque Él daba promesa a su pueblo, Él daba promesa y victoria a su pueblo. Por eso dijo Él: no temáis, yo ya vencí el mundo, y así como yo lo vencí, vosotros venceréis al mundo. Y esto era la palabra viva, queridos hermanos, paz de Cristo. ¿Se da cuenta lo que era la palabra con Dios en nuestras vidas? Paz de Cristo. Por esa razón, querido hermano, quiero que usted mire que cuando el Señor está hablando que este grupo es seleccionado, es un grupo especial, así como usted. La salvación, dice la palabra, hermano, es clara, que el bautismo que corresponde a hoy nos salva. Pero tiene un paréntesis diciendo: no quitando la inmundicia. Cuando ya usted se pone en una característica muy afirmada, mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5, y dice así: agradó la propuesta a todos los de la multitud y eligieron a Esteban. Mire este Esteban. ¿Quién fue Esteban, querido hermano? Mire la característica que este varón tenía: varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Paz de Cristo. Este Esteban, cuando él lo apedrearon, él todavía pidió perdón por aquellos que lo apedreaban y les decía: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe quién puede hacer eso? Solamente el que está lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Porque el que no está así, lo primero que hace es criticar y murmurar, y eso es no lo que quería la palabra de Dios, porque anteriormente le había dicho: te doy potestad para vencer sobre todos estos obstáculos, sobre todos estos problemas. Pero sin embargo, mire lo que hacía Esteban. Decía: mira, algo muy hermoso, aún así, Señor, ellos me están quitando la vida, pero perdónales porque no saben lo que hacen. Y mire lo que dijo un hombre fiel también: dijo: Dios dio, Dios quitó, y Dios es glorificado, y ese nombre es hoy Cristo Jesús. Dale ese fuerte aplauso, porque el Dios de misericordia es incansable, hermano, para que Él te siga bendiciendo cada día. Paz de Cristo, queridos hermanos. Amén. Usted sabe que lo más importante de la vida aquí es entender el por qué Dios te llama para ser tú un orador. Cualquier puede orar, perdónenme. Cualquier puede orar, pero no cualquier oración escucha al Señor. Paz de Cristo. Amén. Cualquier puede cantar, pero no cualquier canto escucha al Señor. Cualquier puede tocar instrumento, pero no cualquier instrumento se agrada al Señor. ¿Cuántos podemos decir amén? Aquí el Señor lo que nos da la base es de decir que lo que tú hagas honra, porque tu espíritu tiene que ser fortalecido en la fe. Y tiene que estar lleno del Espíritu de Dios que te guía y que te sustenta. Y el único que dará testimonio de esto es el mismo Dios vivo, al cual nosotros tenemos, hermano, como escudo de fortaleza, que te levanta y te sustenta. Y que tú cada día en la mañana, en cada día en la noche, al oscurecer, al amanecer o en el día complicado, le dices: gracias, Padre, por lo que me has dado. Gracias, Padre, por lo que me has quitado. Gracias, Padre, por lo que me sigues dando. Y gracias, Padre, porque no tengo nada. Hermano, allí está la fe, allí está la esperanza, porque tú eres un hijo y hija agradecida, que lo poco, lo nada que tú tienes siempre que rendir agradecimiento a aquel Dios de misericordia, a aquel Dios de amor, y ese nombre es Cristo Jesús. A Él es el que se le honra, a Él es el que se glorifica, a Él es el que se le exalta, porque es el Dios justo y verdadero en todo tiempo. Paz de Cristo.
Mire qué duro es la vida en todo caminar cuando nosotros no podemos mirar la necesidad. Les decía yo a ustedes, nosotros donde hemos faltado es que buscamos todos los rangos familiares para tenerlos como pastores, ministros, asistentes y todo lo que usted quiera. Les damos los mejores lugares porque el hombre así se los da. Y usted tiene experiencia cuando usted bien sabe, cuando Dios respalda ese ministerio, cuando Dios respalda ese llamado. Qué triste que a veces no podemos decir amén. Usted sabe bien, porque el hombre fue quien lo eligió. Pero lo que Dios eligió, dice que el don que Dios da, en Romanos dice claramente que irrevocable es. Escuche, es irrevocable. Es usted el que tiene que hacer la decisión correcta, pero se tiene que meter en el orden del llamado. Les decía, cualquier puede predicar, cualquier puede orar, cualquier puede decirle al Señor Padre, pero el Señor que tú le sirves, al Señor que tú le oras, al Señor que tú ayunas, es muy difícil de que a cualquier le pueda llamar hijo. Paz de Cristo, cualquier le puede llamar padre al Padre, pero no cualquier el Padre puede llamarle hijo. ¿Por qué razón? Porque solamente el que tiene su espíritu, a él es el que le llamó hijo. Solamente el que le obedece es aquel que le llamó siervo. Solamente aquel que cree es aquel que le dio la promesa, y ese nombre es Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso a su gloria. Paz de Cristo. Por eso cuando tú miras la necesidad en tu vida, te quiero decir, es bien importante que puedas mirar el pacto formalizado para vencer. Paz de Cristo. Miren, cuando nosotros caminamos en el camino, usted bien sabe, miren, yo le soy sincero. Yo al principio, la gente tenemos hasta confundible o confundido lo que es el ayuno. Hay gente que me sale que el ayuno de Daniel. Hay otro que el ayuno de quién sabe quién. Hay otro que el ayuno de quién sabe qué. Hermano, el ayuno que yo conozco es bien simple y bien sincero. Fácil. El ayuno que el Señor habló. Quiero que te vayas al libro de Isaías y yo quiero que mires y que puedas definir y puedas mirar lo que el Señor habla respecto a este ayuno. Isaías capítulo 58, del 13 en adelante. Dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y opriméis a todos vuestros trabajadores. Y aquí que para contienda y debates ayunáis, y para oír con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Mire lo que dice el versículo 5, el ayuno. Y esto no lo dijo Daniel, esto no lo dijo aquel hombre, no, mire lo que dijo el ayuno. Y no se confunda. Este es el ayuno que yo escogí. Que en el día afliga el hombre su alma, y que incline su cabeza con junco, y que haga cama de silicio y ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Y este hará desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas del oprimido, y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Dale un fuerte aplauso a la gloria de Dios, hermano.
ayuno de Dios y no el ayuno de Daniel. No te justifiques con una tacita de café y me digas que estás ayunando. El café quita el hambre. Pero si te tomas una dona, si te agarras, te comes una dona con el café, tómate una dona con el café y no tienes hambre hasta muy tarde. Esto no dice que comas verdurita y que una tacita de café. ¿Dice esto? ¿Dice esto, hermanos? Entonces no erréis. Cuando dice el Señor que quería hombres llenos del Espíritu Santo, es porque entendían el orden del ayuno y entendían el orden de la obediencia. Esto es lo que vence, porque este ayuno es el que rompe, este ayuno es el que libera, este ayuno es el que da la sanidad y este ayuno es el que escucha a Dios. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Por esa razón es bien importante que el que se acerca al cuerpo de Dios tiene que estar sujeto al cuerpo de Él y sus leyes, para que ese cuerpo entre en acción y en su nombre sea escuchada esa acción y ese nombre sea glorificado, no por el hombre que llamó al hombre, sino lo que Dios aprobó para que el hombre hiciera la obra del mismo. Paz de Cristo. Amén. Y por eso, querido hermano, no confundan las cosas en el tiempo a lo cual tú has estado quizá mal ejerciendo el orden de Dios. Por eso mucha gente dice: yo ayuno todo el día. Pero pregúntate tú, ¿estoy ayunando como dijo Isaías? Mira lo que dice Isaías, te lo vuelvo a leer. He aquí que para contienda y debate ayunáis. Y fíjese bien, ¿cómo es esto? Hermano, yo ayuno. Mejor sujétate y humíllate y no tienes que decir que estás ayunando. Yo creo que eso sería el mejor ayuno. ¿Por qué? Porque para llenarte del Espíritu Santo, dijo el Señor claramente, no le digas a la derecha lo que hace la izquierda, ni la izquierda lo que hace la derecha. Y cuando vayas a ayunar, lávate la cara, no seas como aquellos hipócritas. ¿Por qué razón? Porque yo te quiero decir, para glorificar a Dios, no tienes que decir que le estás glorificando. Dentro de tu alma, humíllate, glorifícale y preséntate ante las manos de Él como un pueblo obediente, como una sierva, un siervo obediente, y Él dará testimonio primeramente ante los ojos de Él y después entre los hombres. ¿Por qué? Porque Él es el Dios justo y verdadero, y ese nombre es Cristo Jesús, querido hermano. Dale ese fuerte aplauso, porque Él es merecedor de ser reconocido. Por eso te digo, hermano, el ayuno para poder llegar al conocimiento de la fe y de la exhortación del Espíritu Santo, tienes que estar sujeto a la promesa de Dios, a lo cual pueda romper tu ayuno, tu oración, tu canto, tu ruego, tu súplica. Cuando le cantes, pueda ser aquel grupo, aquella persona que tú ores, libre de toda enfermedad de yugo. Paz de Cristo. Hermano, ¿es imposible? Yo no lo creo imposible. Lo creo duro, porque es duro, paz de Cristo, pero no imposible. Pero si tú clamas a ese Dios que nos fortalece, si tú clamas al Dios que bendice, si tú clamas al Dios que restaura, si tú clamas al Dios que cambia y transforma, Él te va a levantar, Él te va a sustentar y Él hará sus maravillas, porque al Dios que le sirves, Él le fascina, hermano, que tú hagas su obra, y en Él se quiere glorificar su grandeza, y ese nombre sigue siendo Cristo Jesús. Dale ese fuerte aplauso a su gloria. Dale ese fuerte aplauso a su gloria, porque Él es justo y verdadero, querido hermano. Miren, por último, aquí dice algo muy interesante, regresándonos al principio de cada una de estas acciones que el Señor tiene. Claramente, si podemos mirar que dijo el Señor: aquí doy potestad para hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es la firmeza de la seguridad, donde cada uno de aquellos hermanos que estén hermanos sujetos a las grandezas de Dios, es donde pueden vencer. Y podemos mirar, y dice así, dice: pero no regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos en vuestros, fíjese bien, nombres que estén escritos
en los cielos. ¿Por qué razón el Señor nos hablaba de esta magnitud y nos lo hacía entender a este tiempo? ¿Por qué razón, queridos hermanos? ¿Por qué razón? Porque cuando un hombre, un ser humano, hace lo sobrenatural y el ser humano ya no deja que Dios como fluye, lo hace retener como Dios, sino que el que no tiene fe y no tiene esperanza, a usted lo empiezan a mirar como Dios. Usted sabe, hermanos, que en muchas ocasiones que el Señor, cuando ha sanado a la gente en ese momento, ellos corren a besarme la mano, porque según ellos están agradecidos. ¿Y sabe qué es lo que están haciendo ellos? Dándole la honra a usted. Cuando le dije, no, lo que usted tiene que hacer es humillarse a aquel que le dio la sanidad, a aquel que dio la libertad, porque este cuerpo no es más que contaminación, no es más que pecado, pero aquel que te sanó, aquel que tuvo misericordia, ese es puro y ese nombre es Cristo Jesús. A Él dale la honra, a Él dale la gloria, porque Él es merecedor. Y te quiero decir, querido hermano, la gente por felicidad hasta quiere hacerte comida, hasta quiere hacerte, solo ellos saben, pero ¿por qué no se lo hacen a aquel que lo hizo? ¿Tú qué hiciste? Paz de Cristo. ¿Tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? No hiciste nada, porque el que hizo todo, su nombre es Cristo Jesús. Paz de Cristo. Pero cuando tú dejas, entonces ya no es el espíritu que te gobernó, es tu espíritu, es tu ego, es tu debilidad, es tu fe, es tu esperanza, que esperas que la gente, que cuando tú oras y hagas cosas, quieres que te alaben. Diablo mentiroso, el único que se alaba aquí, su nombre es Cristo Jesús. A ese dale la honra, a ese dale la gloria, a ese dile gracias, a ese dile todo, a ese entrégate. Es muy duro poder mirar esa parte. ¿Sabes por qué? Porque para servirle tienes que reconocer que todo lo que tú puedes hacer no es porque tú eres digno o porque eres digna, sino por aquel que te llamó en misericordia. Solamente Él es digno, solamente Él es digno de ser reconocido. Pero allí es donde tienes que tú bajar tu humanidad y hacer reconocimiento. Por eso cuando vuelves a orar otro día, la oración nunca la volverás a llegar. Paz de Cristo. ¿Por qué? Porque enalteciste tu corazón y olvidaste que el que sana, olvidaste que el que hace maravillas, nunca fuiste tú, siempre fue Dios. El problema, porque ya no estábamos llenos del Espíritu Santo, ya no teníamos la fe solo para nuestra conveniencia, y es cuando ya no estaba ahí el Dios que tú clamas y que dices que tú, Dios, te ha escuchado. Perdóname, querido hermano, así no trabaja. Entonces, si un día te escuchó, métete de nuevo a la humillación y pide perdón. Y nunca vuelvas a tomar el lugar de Dios, para que tú creas que cuando Dios te vuelva a usar, reconozcas que todo lo que Él hace es para honrar y glorificar su nombre, pero jamás para que tú seas exaltado. El día que te quieran hacer una comida por la acción que Dios hizo en tu vida, te diría, no la hagas. Dile, hazle una ofrenda a la gloria de Dios. Dije, hazle una ofrenda a la gloria de Dios. Amén. Y así es como Dios se reconoce. Porque cuando tú se te da una ofrenda, a ti es el que se está exaltando, y el espíritu de la misericordia se está retirando de ti, porque estás tomando la gloria de lo cual no eres digno ni somos dignos. Y el único que es digno, su nombre es Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso a la gloria de Dios y ponte de pie, querido hermano, hermana, porque quiero que entiendas que este es un acercamiento a Dios. Y quiero que entiendas que cuando das palabra de consejo,
Cuando das palabra de amor, no es que la diste tú porque eres sabio o sabia, sino porque es Dios que en su misericordia te puso la palabra de necesidad para que pudieses vencer y agradar a la necesidad que está en su creación de Él. Y ese nombre es Cristo Jesús, paz de Cristo. Así es que, hermano, inclina tu rostro. Yo quiero orar por ti. Yo no sé nada de tu vida. A mí me puedes decir que ayunas y que oras. A mí me puedes decir lo que tú quieres. Pero quien te engañes eres tú mismo, tú misma, porque tú estás dando testimonio de lo que eres. Yo me puedo equivocar y mal juzgarte, pero si Dios no te usa, si Dios no hace la obra, algo está pasando cuando tú oras y ayunas. Algo está pasando cuando tú te entregas a ese lado. Entonces, el camino más real para acercarnos, para ser transformados de nuevo y volver a meternos ese fuego de arrepentimiento y pedirle perdón al Señor, es humillándote. Y eso es lo que yo quiero que hagas ahora. Yo no sé nada de ti, porque no te ando llamando a tu casa cómo vives, qué haces y qué no haces. Pero sí sé algo de ti. Que si tú ahorita te arrepientes y le pides perdón a Dios, Dios es grande para volver a reconciliarnos y unirnos y hacer maravillas. Porque al Dios que tú le sirves es incansable. Él perdona cada día, cada iniquidad. Y si ha perdonado todos aquellos que somos pecadores, a ti también te va a perdonar. Así es que, hermano, inclina tu rostro y dile al Señor: Padre eterno, Creador divino Cristo Jesús, en esta hora, Padre, mira, entra en nuestro corazón, escudriñalo, Padre. Reconozco que cuando oro, a veces ni la presencia tuya la siento. Dígale usted, querido hermano, hermana. A veces cuando te busco, Señor, no siento sentir buscarte. Por eso la oración es muy corta, porque no sé ni qué decirte. Pero qué curioso que cuando hablo con aquel o aquella que me trae al bueno chisme, duro horas y no me pierdo. Qué curioso que cuando se trata de algo que a mí me fascina, duro tiempo con cualquier persona, pero no puedo durar tiempo contigo, Padre. Porque reconozco que tú conoces mi corazón. Que no estoy integrado, Señor, a la pureza que tú demandas. Que estoy más entregado a mi sabiduría y conocimiento que yo quiero ser. Ya sea reconocido, ya sea reconocida, ya sea que me admiren o que me sigan admirando. Tú conoces, Señor, todas las razones. Pero yo sí te pido, Padre, que extiendas tu mano de misericordia y que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, nuestros errores. Ayúdanos a reconciliarnos en esta hora, Padre. Hemos pecado contra ti cada día. Hemos faltado contra ti cada momento. Pero, Señor, si tú nos ayudas, si tú nos reconcilias y nos das fuerza, nosotros venceremos. Ayúdanos, Señor, cada día a poder vencer sobre estas debilidades en nuestra humanidad. Quita el enojo, quita la pereza, quita la excusa, quita esta sordera, quita este sueño, este cansancio. Quita todo aquello, Padre, que no es de tu agrado en tu presencia, para yo crecer y glorificar tu nombre. Dame fuerza de voluntad de levantarme en la hora que tú me llames, ya sea medianoche, ya sea madrugada, ya sea mediodía, Señor. Pero dame fuerza para escuchar tu voz. Permíteme, Señor,
Señor, que este oído, Señor, se convierta en oído espiritual, que esta mente sea transformada en una mente espiritual, Padre. El mundo hoy está hasta confundido. Yo he escuchado, Padre, donde la gente cree valer de excusas el ayuno de agua, engaño de Satanás para poder huir de cualquier excusa, cuando el ayuno tuyo lo defines claramente. Y estamos atrapados, Padre, sobre esas enseñanzas equivocadas de aquel débil que no pudo vencer y ahora enseña vilmente a aquellos otros débiles que están dispuestos a aprender de él. Perdónanos, Padre. Pero ahora danos sabiduría. Que todos los que estamos equivocados, Señor, nos des entendimiento y podamos corregir esta acción. Y poder estar siempre llenos de tu Espíritu Santo, para que podamos servir las mesas para tu pueblo, para tu gente que tú llamas, y ellos puedan tener descanso y encontrar paz a través del llamado que tú nos has hecho y nos has dado. Bendice a aquellos que predican, bendice a aquellos que traen alabanza, canto, ruego, súplica. Bendice a aquellos que tocan instrumento. Bendice a tu pueblo que viene, Padre. Pero abre entendimiento a aquel que está dormido. Quítale la necedad al necio. Ponle relación, Señor, de fuerza para vencer en todas sus excusas. Ayúdanos a vencer, Padre, en este tiempo tan complicado. Que tu mano inseparable siempre esté en nuestras vidas para vencer. Así te lo pido todo. Bajo tu glorioso nombre, Cristo Jesús, se ha hecho. Amén. Amén.